Hola alumnos, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, vamos a comenzar segunda clase eh, con el segundo tema, el cual yo les envié el apunte, el que no lo tenga me manda un mensaje y se los envío. Eh, Vamos a hablar de lo que es el hardware. Vamos a compartir la pantalla para que veamos el apunte. Es este el apunte que tienen que tener. Eh, Bien, vamos a hablar sobre el hardware, sobre sus clasificaciones, las normas ISO, no es algo específico de lo que es el hardware, sino es algo ya en general. Eh, y sobre algunos elementos importantes sobre el tema de hardware, ¿sí? Bien, el hardware es el componente de la tecnología que nosotros podemos ver y tocar. Eh, Se divide en dos términos esta palabra, la parte de hard, que significa duro, y wear, que sería cosa. En este caso sería la parte dura, la parte tangible, la parte que podemos ver y tocar de lo que es la tecnología, de una computadora o un celular, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver. Esa sería la definición de hardware, ¿sí? Eh, y se clasifica en dos tipos, ¿sí? En realidad en tres tipos de hardware. Uno es los periféricos, ¿sí? O sea, la definición general de periférico es aquel componente, aparte de una computadora, por ejemplo, que nos permite poder utilizar la computadora, ¿sí? Un periférico sería un mouse, un teclado, unos parlantes, la impresora. Eso se hace referencia a lo que son los periféricos. Todo componente adicional eh, que se conecta a una computadora, ¿sí? Tenemos tres clasificaciones de estos periféricos. Los periféricos de entrada, que hace referencia a la información que nosotros ingresamos a la computadora, como por ejemplo un teclado o un mouse, ¿sí? El teclado nos permite ingresar las palabras, números o los diferentes caracteres a la computadora, eh, o el ratón que nos permite, o el mouse, ¿sí? Nos permite realizar la selección de diferentes elementos en una computadora, ¿sí? Luego tenemos los periféricos de salida, que sería el proceso inverso, que solamente permiten que la computadora pueda eh, emitir información hacia, hacia el exterior. Por ejemplo, una pantalla, que es lo que nos permite a nosotros poder ver lo que la computadora nos está mostrando. Los parlantes, ¿sí? Permiten la salida de los, eh, de los sonidos, o las impresoras, que bien hoy en día ya impresoras que impriman solamente ya prácticamente no existen, eh, sino ya tenemos multifunción, que escanean, sacan fotocopias e imprimen, pero en su momento las impresoras que solamente imprimen serían también de salida. Y luego periféricos de entrada y de salida, que sería una combinación de los dos, como por ejemplo los pendrives, ¿sí? Que permiten ingresar información a la computadora o permiten copiar información al pendrive y poder llevarla a cualquier otra computadora, por ejemplo, ¿sí? Bueno, las impresoras multifunción, las cuales permiten poder imprimir, poder escanear y que ese escaneo ingrese a la computadora, también es un periférico de entrada y salida. Por lo cual, en forma de resumen, tenemos la clasificación de los periféricos en tres tipos: periféricos de entrada, de salida y de entrada y salida. Y después también podemos hablar de lo que es el hardware interno, eh, lo cual nosotros podemos ver y tocar, pero por lo general mucha gente no sabe lo que hay dentro de una computadora, ya que no creo que se pongan a desarmar una computadora. Eh, y para aquel que lo ha hecho, sabe a lo que me refiero, sabe que estoy hablando de los circuitos internos, de los cables internos de una computadora, de las memorias, de las cosas que están adentro, que podemos ver y tocar, pero
que por ahí tiene más conocimiento un técnico que se encargue de reparar estos dispositivos. Ahora a continuación vamos a hablar de software interno, de algunos componentes que son muy importantes. Antes de pasar a ese tema, voy a hablar un poquito de las normas ISO, que lo puse en este apunte, pero podría haberlo puesto tranquilamente en el próximo punto, que es el de software, o hablarlo en un tema aparte, pero ya como esto involucra al hardware, también al software y a muchas otras cosas, las normas ISO es un conjunto de reglas en la cual se le aplica a las empresas, o las mismas empresas aplican para poder controlar sus productos, sus ganancias, etc. Estas normas ISO fueron creadas principalmente por un gran problema, para evitar un gran monopolio que se estaba formando, como era el de Microsoft. Microsoft es la empresa encargada del sistema operativo Windows, de Word, Excel, ¿sí? Y en su momento, en la década de, no sé si del 80 o del 70, había una empresa que se llama IBM, que por ahí algunos la han escuchado, que tenía un gran dominio del comercio de la tecnología a nivel mundial. Luego empezó a nacer Microsoft, con su dueño, que es Bill Gates, o era Bill Gates, y empezó a ganar espacio en el mercado utilizando sus productos, ¿sí? Esta empresa daba sus computadoras, y junto con sus computadoras daba el sistema operativo, ¿sí? Además de sus computadoras, les decía, bueno, toma la computadora, pero también tenés el sistema operativo que es el que se utiliza esa computadora. Desde ya tenía un valor mucho más barato que el mercado, entonces esa computadora que te regalaba esta empresa no permitía el uso de otro sistema operativo, dejando así a otras empresas como IBM empezar a dejar fuera del mercado. Y esta empresa, como era un producto más barato, empezó a tener un gran monopolio en gran parte del mundo. Para evitar esto se crearon las normas ISO, en donde regula la fabricación de productos, en donde establece que las conexiones de USB, por ejemplo, son estándares a nivel mundial. Si una empresa de mouse o una empresa de teclados quiere fabricar un teclado X, tiene que establecer una conexión a todas las computadoras independientemente de quién sea el fabricante. En el caso del que yo les explico, lo que se busca, o lo que se buscó en ese momento, es decir, bueno, Microsoft te da la computadora, pero tiene que permitir esa computadora alojar cualquier sistema operativo, ¿sí? Y de esa manera evitar el monopolio. Entonces, las normas ISO, la principal característica que tiene es eso: evitar el monopolio, establecer estándares de fabricación para que todos los fabricantes de un determinado producto tengan como mínimo un estándar que le permita competir de forma legal, de forma justa, con otras empresas, ¿sí? Entonces se crean las normas ISO. Ustedes seguramente la han escuchado por ahí nombrar en algún comercial o algo. Bueno, las normas ISO permiten eso, evitar principalmente los monopolios, ¿sí? A continuación, bueno, esta definición bien, la explicación de las normas ISO, pues yo lo que necesito es que ustedes en su cabeza formen ese razonamiento, o tengan esa idea de que las normas ISO permite evitar monopolios, ¿sí? Además de otros beneficios, ¿sí? La ayuda de certificación a los clientes, la reducción de costos de la empresa, confianza de los clientes, mayor crecimiento, etc. ¿Sí? Que es lo que también está en el artículo.
Bien. Y ahora vamos a hablar de algunos componentes muy importantes de la computadora, del celular o de cualquier dispositivo tecnológico, hasta ya los televisores smart, GPS, hasta los mismos autos. Ya hoy en día tienen muchos de los componentes que vamos a hablar a continuación. Vamos a ver si podemos hablar de todos hoy, eh, pero vamos a empezar con el más importante de todos, que es el procesador. Vamos a ver si puedo compartir el pizarrón. Vamos a tratar de comenzar a formar un pequeño esquema para que ustedes entiendan el funcionamiento de estos componentes. Vamos a comenzar hablando de lo que es el procesador, ¿sí? Un poquito mejor. Procesador. Vamos a la punta. Bien. Yo esto trato de explicarlo siempre utilizando las computadoras y el celular como ejemplo. Y el componente más importante que tienen estos dispositivos, que acabo de nombrar, son los procesadores, ¿sí? Físicamente, como ustedes pueden ver, es algo que se puede tocar, es un cuadrado que tiene como si fuesen pequeños pelitos, en realidad son pequeños pines, muy delicados, y en el medio tiene un conjunto de circuitos muy complejos, y donde por todos esos circuitos y por esos diferentes pines que hay ahí, es donde viaja toda la información que nosotros pedimos a la computadora y para que ella pueda procesar. El procesador es igual a la sigla CPU. Hay mucha gente por ahí que confunden cuando dicen CPU, hacen referencia a lo que es la computadora en general, pero en realidad la CPU es ese cuadradito que estamos viendo. La traducción sería unidad central de proceso, ¿sí? Es donde pasa toda la información que nosotros vamos a pedirle a la computadora. Nosotros pedimos que se imprima una determinada hoja, una determinada página, o escribimos una determinada palabra, todo eso va a pasar por el procesador para que pueda traducir la información, ¿sí? Y es el componente más importante, en donde nosotros digamos, es un producto muy caro, es un producto eh, que, que muchas veces no se fabrica en la Argentina, por ahí vienen muchos componentes de otro lado, ¿sí? Y es un producto muy caro. Para que tengan una idea, esto, bien, procesadores son estos componentes que les dije acá. También se pueden ver algunos de esta forma, ¿sí? Hay diferentes marcas, hay diferentes modelos, ¿sí? Y si pueden ver en esta foto, quizás se ve mejor, ese cuadradito que nosotros vemos en esta imagen es donde tiene que encastrar en este otro cuadrado. Es como si fuese un enchufe, ¿sí?
desde ya muchísimo más delicado, porque en donde se dobla alguno de esos pines, lamentablemente tendríamos que salir a comprar otro, y más o menos están en estos precios, dependiendo del modelo, ¿sí? Este modelo que vemos acá, un modelo muy reciente, muy nuevo y muy potente, y que sale 42.000 pesos, solamente ese cuadradito, ¿sí? Solamente eso tiene ese precio, lo cual es una parte de la computadora muy, muy cara. Bien, volviendo al apunte, lo que tienen que saber ustedes, que es, además de caro, es el lugar en donde pasa toda la información que nosotros le pedimos, ¿sí? Como les dije, esto va enchufado en un zócalo, se llama, de la placa madre, que ya lo vamos a ver más adelante en el apunte está lo que es la placa madre. Está cubierto por una silicona para poder ser enfriado. Por lo general arriba tiene una especie de ventilador para ser enfriado. Voy a ver si encuentro alguna foto. Estos son los ventiladores que por lo generalmente vienen arriba de los procesadores. Como podrán ver acá, en la placa madre esta, el procesador está abajo de este ventilador, el cual lo enfría, porque levanta muchísima temperatura estos aparatitos muy chiquititos y necesitan de un enfriamiento, ¿sí? Y esto también no es caro, pero bueno, ya tenemos dos componentes muy importantes para el funcionamiento de una computadora, ¿sí? Volviendo al apunte, otro de las características que tienen los procesadores es el núcleo. Y acá es algo que tengo que hacer mucho hincapié, porque es algo que actualmente, allá hace un par de años, se está poniendo en las descripciones de los celulares a las computadoras. Eh, por ahí antes era un término muy nuevo, por ahí no se establecía porque era una tecnología muy nueva. Pero actualmente se habla mucho con respecto a los núcleos de un procesador, ¿sí? Eh, Volviendo a este dibujito, lo que vamos a hacer, vamos a hacer así. ¿Sí? El procesador, en muchos casos, se divide, ¿no? En muchos casos, actualmente, el procesador no es uno solo, sí es uno solo, pero dentro tenemos una determinada cantidad de divisiones, las cuales se llaman núcleos, ¿sí? El núcleo lo que hace son como si fuesen pequeñas procesadores o subprocesadores dentro del procesador en general, en el cual ejecutan diferentes tareas a medida que se van pidiendo, ¿sí? Los procesadores tienen diferentes, digamos, en diferentes computadoras tienen diferentes velocidades, eh, diferentes memorias, etc. Cuando la tecnología avanza, más que nada cuando avanza lo que es el software, que es la otra parte contraria a lo que es el hardware, cuando el software avanza en el tiempo tecnológicamente, llega un momento en que nosotros, los fabricantes, tienen que ponerse a pensar cómo poder satisfacer eh, los requisitos del software, ¿sí? Si ustedes
saben seguramente que hay muchas, cada tanto siempre hay actualizaciones de las aplicaciones del celular y todo eso. Bueno, estas son actualizaciones de software que hacen que el hardware tenga que exigirse de a poco, un poco más, para poder resolver el funcionamiento de una determinada aplicación, como puede ser Facebook, WhatsApp, etc. Por lo cual, a medida que avanza la tecnología a nivel software, también en paralelo tiene que avanzar la tecnología a nivel hardware. Entonces empezaron a surgir los diferentes niveles de núcleo al cual un procesador actualmente puede exigir. En la imagen vemos un procesador con 4 núcleos, que va desde el 0 hasta el 3, y lo que permite esto es tener 4 cerebritos, por decirlo de alguna manera, que permiten ejecutar diferentes tareas al mismo tiempo. ¿Sí? Cuanto más núcleos tenga yo en mi procesador, más rápido o más tranquilo va a trabajar la computadora o el celular que yo tengo. ¿Sí? Obviamente que cuanto más núcleos tenga ese celular o esa computadora, más caro va a salir, ¿no? Y como les dije, la principal característica que tiene estos núcleos es ejecutar diferentes tareas a medida que se van pidiendo y comienzan a repartirse la tarea uno al otro para trabajar de una forma mucho más tranquila. ¿Sí? Yo después, al final de la clase, sea esta o la clase que viene, les voy a decir más o menos, hay una aplicación que se llama Android Info, en donde le tira toda la información del celular que tienen. Por ejemplo, de los núcleos que tienen, la memoria que tiene, etc. ¿Sí? Bien. Hasta el momento, hablamos de lo que es el procesador y lo que es el núcleo del procesador. ¿Sí? No les aclaré algo que es con respecto a la velocidad. ¿Sí? A la velocidad del procesador, que es otra de las características que seguramente hoy en día se puede detallar a la hora de ver los detalles o la información de un celular que yo me quiero comprar, si veo una computadora. Vamos a volver al gráfico, a volver acá. Vamos a decir que yo tengo un procesador de 1,6 GHz, sería. Es una medida de velocidad, y es una medida, como decir, kilómetros, etcétera, así, metros. Es una unidad de medida de velocidad más precisamente usada en lo que es la tecnología. Y acá yo lo que estoy diciendo es que yo tengo un procesador, mi celular o mi computador tiene un procesador de 1,6 GHz. Y a su vez, como hago esto, tengo 4 núcleos. ¿Sí? Cuando yo leo esto, muchos piensan de que mi celular o mi computadora tiene un procesador de esa velocidad y esos núcleos funcionan en total a esa determinada velocidad. En realidad, el cálculo que se tiene que hacer es decir, bueno, yo tengo 4 núcleos por 1,6. ¿Sí? Porque cada núcleo trabaja a 1,6. ¿Sí? Por lo cual esto me daría, vamos a dar la cuenta, 4 por 1,6, 4 por 1,6, serían en total de 6,4 GB.
que sería el global real de la velocidad que yo tengo en mi procesador, ¿sí? Si ustedes se bajan esta aplicación que yo les digo Android Info, les va a decir qué cantidad de núcleos tiene su computadora, o bueno, en este caso sería un celular, ¿no? Porque esa aplicación es solamente para celular. Cuántos núcleos tiene y qué velocidad tiene el procesador. ¿Bien? Y esa velocidad que les dice esa aplicación no es en global, sino que es por cada uno de los núcleos. ¿Sí? Bien. Y acá empieza ya a jugar el tema de la decisión. Si bien a la hora de tener que comprar una computadora o un celular, siempre me voy a fijar más que nada en el precio, pero también es importante tener en cuenta qué características voy a tener lo que yo me voy a comprar. Porque en muchos casos hay algunos que dicen, bueno, me voy a comprar uno que es de un procesador de 2,4 GHz y que tiene dos. ¿Sí? Y sí, o sea, a simple vista tenemos una gran velocidad, casi el doble de lo primero que le dije, pero tiene dos núcleos. Y ahí empieza a jugar qué es más rápido, qué no es más rápido. Y con un simple cálculo, que es el mismo que hicimos anterior, 2 por 2,4, nos va a dar un total de 4,8 GHz. Por lo cual, con este simple cálculo, vemos que a mayor velocidad y menor cantidad de núcleos, es más lento que el primero, que tiene una menor velocidad, pero tiene una mayor cantidad de núcleos. ¿Sí? Entonces, esas son las cositas que me gusta que ustedes sepan a la hora de comprar un celular, porque esa información dejó de ser información que se ocultaba a los clientes, sino hoy en día ya googleándolo, o ya el simple vendedor que le ofrezca un producto le debe decir, le tiene que decir esta información. ¿Sí? Antes, cuando todavía no estaban los núcleos y no se hablaba mucho de eso, por ahí uno no sabía y pasaba por alto. Pero hoy en día se sabe y es muy importante que ustedes sepan esto, ¿sí? Procesador, núcleos, velocidades, etc. Por ejemplo, dejando de lado el celular, ahora les voy a mostrar para que vean en una computadora cómo se ve. ¿Sí? Acá que quiera saber su computadora qué datos, qué procesador tiene, qué información tiene, es muy simple. Vamos a hacer un clic en la parte de este equipo, en el icono de este equipo. Vamos a ir a propiedades, botón derecho, propiedades, y se nos va a abrir la información de lo que es la computadora, y vamos a tener diferentes características, y en una dice sistema, procesador, y acá me dice qué procesador tengo. ¿Sí? Tengo un procesador de este modelo que es i3. Yo creo que recién les había buscado una imagen, había uno que decía i7. Bueno, el i7 es muy, muy grande. Y i3 ya es viejo, ya está desactualizado, pero así todo es un procesador que tiene 4 núcleos y que tiene una velocidad por núcleo de 2,5 GHz. Que digamos, ya hace como 10 años que esta computadora y sigue funcionando de buena forma, ¿sí? Y van a ver que abajo dice memoria RAM, que es otra de las cosas que vamos a hablar a continuación, ¿sí? Bien. Por lo cual, para ver este tipo de información en una computadora, tienen que seleccionar
elijo mi PC o mi equipo o este equipo, botón derecho, propiedades, para que le diga esta información de qué procesador tienen y qué memoria RAM tienen, que es lo que vamos a ver actualmente. Bien, antes de pasar a lo que es la memoria RAM, vamos a hablar de otra memoria que también es una memoria que se está hablando no hace mucho, que es la memoria caché. ¿Sí? Es una memoria que se inventó hace unos años, hace unos cuantos años, y que hizo que la computadora, que el procesador principalmente, tenga un mayor rendimiento. ¿Sí? La memoria caché tiene como característica el almacenamiento temporal de las últimas aplicaciones o programas que yo utilicé en mi computadora o en mi celular. ¿Sí? Es almacenamiento temporal de las últimas aplicaciones que yo utilicé. Aplicaciones o programas que yo utilicé. ¿Sí? Imagínenselo como si fuese una mochila que tiene el procesador cargada siempre con las cosas que más utilizo, ¿sí? Para tenerlas siempre a mano, ¿sí? Y para ahorrar el tiempo a la búsqueda de información en otras memorias que van a venir más adelante. ¿Sí? Por lo cual, volviendo a este dibujito, vamos acá. Memoria caché. Así, vamos a dibujar. Lo vamos a dibujar como si fuese un casillero. Más o menos. ¿Sí? Y donde esta memoria se va a conectar al procesador. ¿Sí? En estos cuadraditos de memoria yo voy a almacenar diferentes aplicaciones. Facebook, por ejemplo, WhatsApp, por ejemplo. ¿Sí? Etcétera. Vamos a dejar todos los casilleros libres. Entonces, lo que hace el procesador en este caso es decir, bueno, yo tengo una memoria que siempre viene conmigo, que es la memoria caché, donde yo almaceno las aplicaciones más utilizadas. Entonces, cuando yo quiera abrir una aplicación Facebook, por ejemplo, lo que hace el procesador es decir, bueno, le llega la petición nuestra de que queremos abrir el Facebook, entonces el procesador, el primer paso que hace es ir a esta memoria y empezar a ver en qué casillero está la aplicación. Empieza uno por uno y cuando encuentra la aplicación Facebook, lo que hace es llevársela para procesarla y poder mostrar por pantalla la aplicación. ¿Sí? Este es un proceso que tarda nada, se hace en el instante y que hace que el procesador trabaje mucho más rápido. ¿Sí? Por lo cual, es otro de los datos que también tienen que saber ustedes, ya que la memoria caché, así como el procesador tiene una velocidad medida en GHz, la memoria caché tiene una capacidad de 1 giga, 2 gigas, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Y acá sí, cuanto mayor memoria caché, mayor espacio tenga la memoria caché, mejor, porque va a hacer que yo pueda almacenar más aplicaciones. ¿Sí? Si acá yo tengo 4,
pero puedo conseguir un celular que tenga en realidad, no sé, 6, 8 o más, más espacios, más casilleros, que sea de 1 GB, que sea de 2 GB, de 3, 4 GB, se me va a aumentar el costo, pero también va a hacer que mi celular sea más duradero, que dure más en el bien, ¿y qué pasa en este caso? Si no tenemos la aplicación que nosotros queremos utilizar, no la tenemos en esta memoria. Entonces, acá empieza a surgir el tema de la memoria RAM, ¿sí? Que la memoria RAM físicamente tiene esta forma, una pequeña plaqueta con diferentes ranuras que van almacenadas en la placa madre, y que también vienen de diferentes tamaños. Ya, digamos, hay tamaños mínimos en la actualidad, de 2, 4 GB, ¿sí? Puede haber un total de un celular o una computadora, puede tener un total de 16 GB o 32 GB de memoria RAM. También lo mismo que la memoria caché, cuanto más memoria tengamos de memoria RAM, más rápido va a funcionar la computadora. Así como yo les hice hincapié en que la memoria caché es una memoria temporal, la memoria RAM también es una memoria temporal, en el cual se almacena información mientras la computadora esté prendida o el celular esté prendida, ¿sí? A medida que tenga energía, ¿sí? Corriente, la información que voy a tener ahí no la voy a tener. Ahora, si se me corta la luz o si el celular se me quedó sin batería, esa memoria se blanquea, se limpia, y cuando yo vuelva a encender la computadora o el celular, la información que yo tenía ahí adentro se me va, ¿sí? Bien, es una memoria, se llama una memoria de lectura y escritura, ¿sí? Porque yo puedo leer información ahí, puedo escribir memoria ahí, cosas ahí, pero con la salvedad de que lo que yo escriba y si no lo guardé, se me va a perder, en caso de que se me corte la luz, etc. ¿Sí? El funcionamiento es muy parecido a lo que es la memoria, caché, con la diferencia, de que tiene mucha mayor capacidad. Tiene muchísima mayor capacidad y puede almacenar mucha más información. Vamos a hacer un... acá. RAM, memoria RAM. Vamos a poner acá adentro, bueno, vamos a ponernos Instagram. Vamos a poner esto acá. Vamos a poner otra aplicación que sea el clima. Vamos a poner eso. ¿Sí? Entonces, es el mismo procedimiento que les expliqué anterior, con la diferencia que acá se agrega un paso. El procesador tiene que hacer un paso más. Si nosotros queremos abrir algunas de las aplicaciones, como por ejemplo Instagram o la aplicación del clima, lo que va a hacer el procesador va a ir a buscar, en primer lugar, estas aplicaciones en alguno de los espacios de la memoria y va a encontrarse que no lo tiene. Como no lo tiene, va a tener que realizar un paso más, que es acceder a la memoria RAM y también ir preguntando uno por uno los casilleros hasta encontrar la aplicación que yo quiero. Si en este caso es Instagram, lo que va a hacer, bueno, si la encontré en la memoria RAM y la voy a llevar acá para procesarla y mostrársela. Como sabe que, en este caso, que es la aplicación más reciente que yo acabo de utilizar, lo que va a hacer por las dudas, va a decir, bueno, voy a hacer una copia de esa aplicación en la memoria caché. ¿Sí? Entonces, lo que hace es decir, bueno, tengo
una aplicación que fue la más utilizada recientemente en la memoria caché, por lo cual, si yo quiero después volver a abrir Facebook, cierro Instagram, vuelvo a abrir Facebook, lo que va a hacer va a ser, bueno, vamos otra vez a la memoria caché, vamos a preguntar si está Facebook, cómo está Facebook, lo que vamos a hacer, la vamos a procesar, y si yo después quiero otra vez abrir Instagram, voy a hacer otra vez el procesamiento de las preguntas hasta que lo encuentre. Por lo cual yo, este paso, yo me lo ahorré. ¿Sí? Y así va a ser con todas las aplicaciones. Cuando la memoria caché se llene por completo, va a empezar a eliminar la aplicación que no utilicé hace un tiempo, ¿sí? La aplicación más vieja que se utilizó. ¿Sí? Por lo cual también importa el tamaño de la memoria RAM junto con el tamaño de la memoria caché. ¿Sí? Cuanto mayor cantidad de memoria RAM tenga, mayor cantidad de aplicaciones voy a poder almacenar. ¿Sí? Estas tres combinaciones, procesador, memoria caché y memoria RAM, hacen que tengamos un buen funcionamiento del dispositivo. O sea, en primer lugar son las computadoras. ¿Sí? Son las principales características que hacen que un celular o una computadora funcionen de buena forma. ¿Sí? Combinándose con los tamaños y con las velocidades que tengan, la cantidad de núcleos que tengan los procesadores y las memorias. ¿Sí? Otro de los componentes que tiene la computadora es la memoria ROM, ¿sí? Que la memoria ROM es una pequeña memoria que solamente se utiliza una sola vez en las computadoras o en los celulares, que es cuando se prende. ¿Sí? Es solamente, se llama memoria solamente de lectura, ¿sí? Porque solamente permite leer. ¿Y qué es lo que tiene almacenado ahí? Es la BIOS. Se llama BIOS al sistema operativo, se llama BIOS al programa que viene desde la fábrica y que permite interactuar con nosotros. ¿Sí? Cuando ustedes prenden un celular, vieron que aparece el nombre del dispositivo, la marca, o en algunos casos un sitio de Android. Bueno, esa es toda información que se almacena en la memoria ROM, que es solamente de lectura, y se almacena en el sistema operativo. Y el sistema operativo. No permite escribir absolutamente nada, ya que solamente se puede, digamos, si se formatea la computadora, ¿qué significa formatear? Significa limpiarla, grabar o eliminar todo lo que tenga y volver a instalar el sistema operativo de nuevo. Quizás en ese momento sí se pueda grabar algunas de las cosas que estoy grabando de nuevo en la computadora. ¿Sí? Lo principalmente que tiene que quedar claro es que la memoria ROM es una memoria de solo lectura, ¿sí? Y que en ella se almacena todo lo que es el sistema operativo y todo lo que es el sistema de BIOS, ¿sí? Que sería el programa o los comandos más, más importantes de la computadora. ¿Sí? Otro de los componentes es el disco duro, que sería ya el disco rígido. Vamos a poner acá. Los discos rígidos que tienen esta forma, ¿sí? En una computadora tienen este tipo de formatos, o en algunas otras computadoras netbook tienen este formato más reducido. También podemos llamar al disco duro tarjeta de memoria, porque tiene la misma funcionalidad. ¿Sí? En el caso de los discos duros, tienen este formato por dentro, ¿sí? Como si fuese un tocadiscos de los de antes. Son varios discos, uno arriba del otro, con una especie de púa, ¿sí? Un cabezal que se distribuye por todo el disco buscando información o almacenando información. Tienen diferentes tamaños, ¿sí? Este disco, por ejemplo, dice 1 TB, significa 1 terabyte, que es
una unidad de medida bastante importante, bastante grande en la computadora. Este, por ejemplo, es de 4 terabytes, que también es mucho más grande que lo anterior. Muchas veces esto se puede, digamos, solucionar. La memoria, digamos, solucionar en el sentido de decir, bueno, si me quedo sin espacio para almacenar fotos o audios o lo que sea en un celular o en una computadora, esto yo lo puedo solucionar haciendo una pequeña inversión, comprándome una tarjeta de memoria o comprando un disco nuevo, ¿sí? Lo contrario pasa con la memoria caché, la memoria ROM o los procesadores en un celular más precisamente, en donde ya el celular se me va quedando sin memoria, me anda lento, ya no me procesa la información, o ya hay aplicaciones que ya no me funcionan. Bueno, ya ahí tengo que cambiar el celular directamente. Pero si yo tengo un celular que todavía me funciona, pero la verdad que me explota de fotos y todo eso, con una tarjeta de memoria lo puedo solucionar simplemente, ¿sí? Los discos duros tienen esa función, almacenar información, se puede grabar, se puede leer, se puede aumentar el tamaño comprando otro dispositivo en este caso. Y por último, en el apunte habla sobre la placa madre. No tengo ninguna foto, pero buscamos una foto que la placa madre lo que hace es la unión de estos componentes y de muchos otros componentes de la computadora, ¿sí? Es una especie de, vamos a buscar imágenes acá, una especie de plaqueta, ¿sí? Una plaqueta bastante clarita, en donde tiene diferentes ranuras, donde va encastrada los diferentes componentes. Yo les dije de que el procesador, por ejemplo, tiene unos pines eh, que van almacenados, digamos, que van enchufados en esta parte de la placa madre. Después les comenté que la memoria RAM, por ejemplo, en el foto tiene diferentes ranuras, que ustedes pueden ver, las cuales van encastradas en alguno de estos slots, ¿sí? Algunos de estos slots, eh, para que puedan comunicarse por estos diferentes circuitos y chips que tiene la placa madre para que puedan conectarse con el procesador. Los puertos USB, los cables de red y todo eso se conectan a esta placa madre también, y todo va camino siempre al procesador para que él pueda procesar las tareas, ¿sí? En esta placa madre ustedes ven que acá está el cooler, se llama, del procesador, ¿sí? Después acá van a ver estas pequeñas entradas son de red, puertos USB, conectores de monitor, de audio, mouse, de audio, de teclado, ¿no? Todas estas conexiones son las que se ven afuera de una computadora y que desembocan siempre a lo que es la placa madre para que pueda comunicarse con el procesador, la memoria RAM, etc. ¿Sí? Para terminar, lo que les tiene que quedar más en claro es este pequeño dibujito. Cuáles son las diferentes características que tienen, funcionamientos, que tiene cada uno de los componentes, y cuáles son sus funciones principales, ¿sí? El apunte está mucho más detallado sobre cuáles son sus funcionamientos. Y bueno, la próxima clase seguramente va a ser ya de lo que es el software. Cuando terminemos la clase de software, ¿sí? Yo después ya ahí les envío el trabajo práctico que seguramente van a ser con estos apuntes que les estoy enviando, ¿sí? Así que bueno, de más está decir, cualquier duda me mandan WhatsApp
diciéndome nombre, apellido y comisión, porque tengo bastantes comisiones y no quiero que se mezclar y pasar mal y cosas, ¿sí? Así que eso es todo. Así que bueno, nos vemos la próxima.